Radio San Borja 91.1 FM presenta Público Objetivo, un enfoque actual sobre la comunidad y sus autoridades. Estamos en una edición más de Público Objetivo de Radio San Borja. El día de hoy tenemos algunos temas importantísimos que tratar y conversar con nuestros invitados de lujo que ya están con nosotros para analizar el tema que hemos venido anunciando en la semana. Lorena, buenos días. Buenos días, Julio César. Buenos días a todos los amigos oyentes. Un domingo más con ustedes aquí en Radio San Borja. Y efectivamente, como Julio César dice, estamos con un panel realmente de lujo. Bienvenido, doctor Alba. Bienvenido, doctor Manchego. Bienvenido, Fernando Vázquez, que nos ha acompañado varias veces. Y bueno, demos inicio al programa, Julio César. Gracias, Lorena. Efectivamente, amigos, el día de hoy tenemos al doctor Javier Alba Orlandini, expresidente del Tribunal Constitucional, reconocido jurista, y al doctor José Palomino Manchego Muñoz, constitucionalista, profesor universitario, autor de diversas libros, hay artículos y ensayos sobre el derecho constitucional peruano y latinoamericano. El señor Fernando Vázquez, columnista del Diario Expreso. El día de hoy vamos a conversar sobre los, como único punto de análisis, las revisiones de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones por parte del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Antes de dar paso a nuestros invitados, tenemos que dar cuenta de lo siguiente. El día viernes, los medios de prensa a nivel nacional informaron de serios disturbios en Juliaca, San Ramón, por una sesión de consejo que tenía que llevarse a cabo para ver la vacancia del alcalde. Lo que sucede es que ahí el Jurado Nacional de Elecciones emitió la resolución 438 que declaró nulo el acuerdo que lo vacaba en el cargo por inasistencia a las sesiones de consejo. Y el día de ayer se tenía que ver esta sesión de consejo y evidentemente tenemos que lamentar una vez más, las sufridas madres del vaso de leche fueron llevadas por el señor alcalde para enfrentarse con las autoridades. Y se ha frustrado la sesión de consejo. Creo que si el jurado declaró nula la sesión de consejo, debería haber garantizado que se lleve a cabo también esta sesión de consejo. Por otro lado, se nos ha hecho la consulta, que es un tema bastante polémico. No vamos a entrar al análisis, no corresponde a este programa entrar a esos temas, sobre si el ministro de Vivienda, Francis Allison, en la época que fue alcalde del distrito de Magdalena, estaba impedido de ejercer la profesión. No, a nuestro juicio no, porque el artículo 12 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el cargo de alcalde es a tiempo completo. Y no exclusividad. Exacto. ¿Y dónde encontramos la diferencia? En el artículo 27 del gerente municipal dice dedicación exclusiva. Así es. En consecuencia, totalmente distintas. Que hay que saber distinguir. Así es, Lorena. La dedicación exclusiva es un tema y el tiempo completo es otro, ¿no? Y ahora que que no debería de haber aceptado, ya corresponderá a la opinión, a la propia versión del ministro Allison, y si esto tiene connotaciones políticas, corresponderá a los analistas políticos ver sobre el particular. No tiene por qué, Julio César, porque realmente no ha hecho nada de debido ni ilegal, ¿no? Y además él ha sido muy claro, ha presentado las facturas en diversos medios de comunicación y en ningún momento ha negado. Bueno, nosotros cumplimos con informar a las personas que nos formularon la consulta si es que además, había un impedimento. Uno no es futurista para saber qué va a hacer más adelante, ¿no? Claro, no hay impedimento para ejercer la profesión. Bien, vamos a entrar ya el día de hoy al análisis del tema de las resoluciones, la revisión de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones por parte del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Como hemos manifestado, está con nosotros el doctor Javier Alba Orlandini, expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor José Palomino Manchego Muñoz, constitucionalista, y el periodista Fernando Vázquez. A nuestros amigos radioescuchas, queremos darle los teléfonos de la radio 225-3344
y 224-2663. Pero queremos pedirles un servicio, que sus llamadas lo puedan hacer a partir de las 9:30 en el segundo bloque, para que en este bloque nuestros invitados puedan emitir su opinión con amplia libertad, que quede las ideas bastante claras, y este es un tema sumamente importante. Lo hacemos con el único ánimo de que se pueda establecer las competencias de este organismo constitucional autónomo, como es el Jurado Nacional de Elecciones, dentro de la garantía constitucional establecida en el artículo 139, el numeral 20, que toda persona tiene el derecho a formular y analizar críticas de las resoluciones judiciales o las resoluciones de carácter administrativa, y este programa, dentro de un derecho constitucional de la libertad de opinión y expresión, va a hacer el análisis correspondiente, no con el ánimo de debilitar ninguna institución de nuestro país, muy por el contrario, para que éstas se fortalezcan. Y una manera de fortalecerlas es llamarlos a reflexión, ¿no? Exacto, creo que compulsando las ideas, escuchando las opiniones de los especialistas, de los conocedores en la materia, y para eso el día de hoy tenemos acá a nuestros invitados. Doctor Alba, buenos días, bienvenido a Público Objetivo de Radio San Borja. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo soy vecino de San Borja, de manera que para mí no es ningún problema llegar puntual. está en el distrito. Además, usted es fundador del distrito, doctor. Así es, hace 26 años. Hace 26 años, al igual que el distrito de Los Olivos también. ¿Salieron el mismo día? Los Olivos también, no, con Villa El Salvador salió el mismo día. Con Villa El Salvador. Los Olivos salió un año después. Ah, perfecto, doctor. El doctor José Palomino Manchego Muñoz. Doctor, buenos días, bienvenido a Público Objetivo de Radio San Borja. Muy buenos días, agradezco la invitación que se me ha formulado para un tema tan importante, y por supuesto la idea es compartir con el panel un reforzamiento no solamente del Jurado Nacional de Elecciones, sino también de los otros órganos constitucionales, y eso vendrá en función seguramente de las preguntas que se van a formular. Perfecto. Señor Fernando Vázquez, del Diario Expreso, bienvenido a Público Objetivo de Radio San Borja. Buenos días, agradeciendo nuevamente esta invitación, y estamos aquí para conversar de un tema que interesa a todos, ¿no? Perfecto. Igual vamos a ver, quería informar a nuestros radioescuchas que siempre se harán las pausas correspondientes. El señor en cabina nos informará, pero vamos a abordar el tema con bastante transparencia. Distinguidos invitados, el año de 1993 sucedió un problema en el distrito de Pueblo Libre, en que el Jurado Nacional de Elecciones revisó su propia resolución, anuló la elección del señor Marco Antonio de Sousa y proclamó al teniente alcalde, al señor Robert Castillo. En ese entonces el Poder Judicial intervino, declaró fundada una medida cautelar y se produjo el conflicto. Habían dos alcaldes, el alcalde proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones y el alcalde que el Poder Judicial había repuesto. Doctor Alba, doctor José Palomino, ¿son revisables las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones? Naturalmente. Incluso el propio Jurado Nacional de Elecciones, hace poco más o menos 4 años, ha dictado un reglamento en virtud del cual puede revisar sus propias resoluciones. Además, al margen de esa norma dictada por el Jurado Nacional de Elecciones, existe un precepto en la Constitución, en el sentido de que cualquier violación de los derechos fundamentales puede ser materia de recursos de amparo, a fin de que los casos puedan llegar eventualmente a conocimiento del Tribunal Constitucional, empezando por el Poder Judicial. De manera que no hay isla, no hay zona en la vida constitucional del Perú que esté al margen del control de constitucionalidad. El Estado de Derecho supone que nadie puede estar por encima de la Constitución. Sin embargo, doctor, el actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y amigos, quisiera, disculpen por la omisión, quisiera dejar en claro, ha sido invitado el doctor Gastón Soto Ballenas, ex integrante del Jurado Nacional de Elecciones, quien por razones profesionales se ha excusado. El doctor Luis Romero Zavala, quien por razones también profesionales está en la ciudad de Ica, se ha excusado.
y el actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Hugo Sibina, quien no ha manifestado su aceptación o su denegatoria a esta invitación. Tenemos los cargos que se han entregado a cada una de las personas, al igual como se les comunicó a ustedes vía telefónica inicialmente y después por escrito. Sin embargo, el actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que conforme a los artículos 142 y 185 de la Constitución, las resoluciones que emite el Jurado Nacional de Elecciones son irrevisables. Solo en materia electoral, Julio César, hay que aclarar ¿Qué eso, dice, eso es importante. ¿Qué nos diría usted, doctor? Son irrevisables en la medida en que tales resoluciones no violan derechos fundamentales. Pero cuando hay violación de derechos fundamentales, los afectados pueden recurrir vía las acciones constitucionales, primero ante las instancias del Poder Judicial y finalmente pueden llegar también al Tribunal Constitucional. Hay que dejar constancia que al Tribunal Constitucional le corresponde no solamente conocer los asuntos para hacer valer el control concentrado de la constitucionalidad, sino también tiene, igual que cualquier juez del Poder Judicial, la facultad de hacer prevalecer en sus decisiones la Constitución frente a cualquier ley que sea violatoria de la Constitución. Esa atribución la tienen más de 2.000 jueces de paz en toda la República y los centenares de jueces de primera instancia y todos los magistrados del Poder Judicial. Por encima de cualquier resolución del Jurado Nacional de Elecciones, del Consejo Nacional de la Magistratura y por encima de cualquier ley está la posibilidad de que un juez de paz del más modesto distrito pueda inaplicar la ley si ésta viola la Constitución. Es el poder difuso que tienen los magistrados judiciales. Perfecto, doctor. Doctor José Palomino Manchego, ¿son revisables las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Son irrevisables? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, yo coincido abiertamente con el doctor Álvaro Landini y yo creo que efectivamente aquí no hay zonas que, desde el punto de vista del control constitucional, que puedan ser exentas, y como tal, el Jurado Nacional de Elecciones, si emite una resolución y esa resolución ha vulnerado la tutela procesal efectiva, no solamente el Jurado Nacional de Elecciones, sino también el Consejo Nacional de la Magistratura, no porque lo diga el Tribunal Constitucional, sino porque ya esto proviene del orden supra o internacional. Por ejemplo, el famoso caso Yatama versus Nicaragua, yo creo que tienen que ser revisables esas resoluciones en sede constitucional. Bien, posterior a los hechos de 1993, en el año 2006 el Tribunal Constitucional dictó una sentencia, precisamente en el caso de Castillo Chirinos, caso Chiclayo, donde el Tribunal Constitucional declaró fundado la demanda de amparo, dispuso su reposición y el Jurado Nacional de Elecciones se negó a acatar esta disposición del Tribunal Constitucional. ¿Qué comentario le merece a usted, doctor Javier Álvaro? El caso Castillo Chirinos fue uno de los tantos casos en que decidió el Tribunal Constitucional demandas de amparo frente a resoluciones emanadas de los órganos constitucionales. Han habido decenas de procesos. Cuando las sentencias eran favorables al jurado, naturalmente el jurado no hacía ninguna observación. Cuando en el caso Castillo Chirinos y en otros casos las sentencias ampararon el derecho de los demandantes, el Jurado Nacional de Elecciones pretendió negarse a cumplir las decisiones del jurado del Tribunal Constitucional, pero finalmente ya el jurado ha comprendido que tiene necesariamente que cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional porque el orden jurídico no puede tener lagunas y consecuentemente tiene que haber coherencia entre lo que deciden los diversos poderes del Estado y los órganos constitucionales. Doctor José Palomino. Bueno, efectivamente el caso Castillo Chirinos es un caso emblemático y yo creo que ahí se sentaron las bases y los criterios hermenéuticos de cómo el Tribunal Constitucional tiene poderes absolutos
para desplomar una resolución del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? No por un mero capricho, sino se hizo, por ejemplo, entre otros argumentos, porque ahí se había vulnerado la presunción de inocencia. Soy testigo presencial porque ese caso lo he seguido de manera personal y como consecuencia de ello puedo dar fe de que aquí creo que el Jurado Nacional de Elecciones, con el respeto que se merecen sus integrantes, creo que se equivocó. Yo no entiendo cuáles fueron los motivos por los cuales no llevaron a cabo el cumplimiento cabal de esta sentencia emblemática del Tribunal Constitucional, porque si hubiera sido tal como lo dijo el Tribunal Constitucional, no hubiera sucedido lo que todos conocemos, por ejemplo, el hecho de que se incendió el municipio. Y lo que yo creo más importante es que este caso en el fondo fue politizado. Nunca se vio en la historia del Perú el hecho de que un prefecto ocupe un lugar que no le corresponde como consecuencia precisamente de que no se cumplió la sentencia del Tribunal Constitucional en la ciudad de Chiclayo. Bien, amigos, vamos a la pausa comercial y regresamos con nuestros invitados el día de hoy en Público Objetivo. Punto de análisis, revisión de las resoluciones que emite el Jurado Nacional de Elecciones. Continuamos con Público Objetivo. Bien, amigos, retornamos con Público Objetivo de Radio San Borja. Señor Fernando Vázquez, del diario El Expreso, ¿qué opinión le merece este tema que estamos analizando en esta primera parte? Bueno, en realidad básicamente es un tema netamente jurídico, pero que básicamente en el tema de la revisión de los fallos del Jurado Nacional de Elecciones se debe diferenciar el hecho de las revisiones de fallo de materia electoral y de lo que significa procesos de vacancia que ve el jurado, ¿no? Básicamente a los procesos de vacancia, nadie solicita la vacancia de un alcalde pues por buena conducta, ¿no? Entonces hay una diferencia ahí, pienso yo, en lo que es cuestionar un proceso electoral de lo que puede venir a ser la solicitud de vacancia de alcaldes que pueden haber incurrido hasta en conductas penales, empezando por ahí. Nosotros también pensamos en Expreso que la parte de las resoluciones últimas del jurado que se han venido dando para vacar alcaldes son por demás preocupantes, porque se han dado el amparo de una ley que en primera instancia el Congreso no había aprobado, como era la modificatoria del artículo 63 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y posteriormente, cuando lo aprueba el Congreso, el Ejecutivo termina observando la norma. Nunca existió, por tanto es inaplicable. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Doctor Javier Alba, el doctor José Palomino ha traído a colación el tema que sucedió en Chiclayo. Pero ¿por qué se produjo el hecho? Porque el Jurado Nacional de Elecciones de ese entonces no quiso acatar el fallo del Tribunal Constitucional. Lo mismo viene sucediendo el día de hoy. Al señor Ríos Zarzosa, exalcalde de Caraballo, el juez de primera instancia, juez constitucional de primera instancia, le ha otorgado el décimo juzgado le ha otorgado una medida cautelar que lo repone en el cargo. Usted sabe que las medidas cautelares se ejecutan inmediatamente. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha salido a decir que es inconstitucional y que no va a acatar el fallo. ¿Qué opina? Yo creo que las decisiones judiciales tienen que ser necesariamente acatadas. El Jurado Nacional de Elecciones tiene sus atribuciones. Entre esas está las de resolver los procesos electorales y también resolver las cuestiones derivadas del ejercicio de las funciones que realizan alcaldes y regidores. Pero más allá de las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones están las competencias que tienen los magistrados del Poder Judicial. Si hay una acción de amparo y dentro de esa acción de amparo se dicta una medida cautelar, tiene que ser esta cumplida necesariamente. ¿Y qué pasa si no se acata, si no se cumple? La Constitución dice que el presidente de la República es el que debe hacer cumplir las resoluciones judiciales, es una medida cautelar. ¿Qué pasa si el jurado se resiste a acatar la medida cautelar? En un Estado de Derecho, el presidente de la República debe cumplir las decisiones judiciales. En caso de que no lo haga, los ministros correspondientes pueden y deben ser convocados al Congreso para que den las explicaciones pertinentes.
Y si estas no son satisfactorias, el Congreso, ejerciendo sus propias atribuciones, puede censurar a los ministros, lo cual implica que hay también una implícita censura a la decisión del presidente de la República. El no hacer cumplir una resolución judicial. Exactamente. ¿Correcto? Doctor Palomino Manchego, díganos. Efectivamente, siguiendo el hilo conductor de lo que acaba de manifestar el doctor Javier Alba, yo creo que un Estado constitucional, en función de la separación de poderes, creo que los órganos, en este caso el órgano electoral, el Consejo Nacional de Magistratura, que lo ha hecho, creo que de manera decente deben de cumplir las resoluciones de los jueces. ¿Por qué? Porque se entiende de que no han respetado la tutela procesal efectiva, han vulnerado el debido proceso. Pongo una vez más como ejemplo la presunción de inocencia, y como consecuencia de ello entiendo de que las sentencias o las medidas cautelares que dictan los magistrados del Poder Judicial deben de ser acatadas. No hay que esperar, como sucedió en el caso Castillo-Chirinos, que esto llegue al Tribunal Constitucional y que se le deje al Tribunal Constitucional para que una vez más reafirme lo dicho anteriormente. Por ejemplo, ya lo había manifestado en el caso Espino, y como consecuencia de ello entiendo de que pase el tiempo y los derechos fundamentales de los ciudadanos se ven vulnerados. Se ven vulnerados, curiosamente, de parte de un órgano constitucional, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones. Vuelvo nuevamente al caso Castillo-Chirinos. ¿Por qué hemos esperado de que el caso Castillo-Chirinos llegue a la Comisión Interamericana? Una sentencia fundada. Curiosamente, hasta el día de hoy no se ha cumplido. Y como consecuencia de ello, este caso está en la Comisión Interamericana. ¿Quién paga las consecuencias? El Estado peruano. Al Estado peruano punitivamente no se le va a sancionar. Se le va a sancionar económicamente, y el Estado somos todos nosotros, y nosotros somos los que contribuimos con nuestros impuestos, y evidentemente que el dinero sale de ahí. Así es, efectivamente, en vez de priorizar esos recursos en cosas que realmente necesita el país, tenemos que pagar siempre las reparaciones, ¿no? Y en este caso, bueno, tú hablas de la presunción de inocencia, pero en el caso de Guarmey, Maynas, Caraballo, Tumán, ha sido presunción de culpabilidad vía interpretación, Gravísimo. Cosa que es mucho más grave que la presunción de inocencia. Yo quería profundizar, doctor Palomino, este tema. El doctor Javier Alba ha dicho que, como que hemos manifestado acá, que el presidente de la República es el que está llamado a hacer cumplir los mandatos judiciales. Pero mientras viene todo este tema de citar a los ministros en el Bueno, Congreso pero también de la tenemos un primer ministro, ¿no? Debería pronunciarse. Claro. Bueno, por lo menos que defienda a Tumán, que es parte de Lambayeque, ¿no? Siquiera. No hemos escuchado contra los magistrados inmediatamente. ¿Qué se debería hacer? O sea, allá se ha dicho públicamente que no se va a cumplir la resolución judicial. Bueno, yo diría que más que magistrados, y aquí hay que, no estoy inventando nada, estos no son jueces electorales, serán jueces electorales cuando se cumpla, por ejemplo, el proyecto o las bases de la reforma constitucional que en su día, durante el gobierno de transición, Valentín Paniagua sostuvo, en el sentido de que debe ser una corte electoral, como es en Uruguay, o debe ser un tribunal electoral, como es el Tribunal Federal Electoral de México, los que impartan la justicia electoral. Y como consecuencia de ello, recién no serán resoluciones, sino serán sentencias. Y aún así, siendo sentencias, como es en el caso de México, esas sentencias pueden ser discutidas en sede constitucional. ¿Por qué? Porque vulneran naturalmente la tutela procesal efectiva. Se acaba de ver, repito, el caso Yatama versus Nicaragua, y se acaba de ver recientemente en Panamá, en una reforma que se acaba de dar, en donde no es Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Electoral, o sea, que hace jurisdictio, que hace jurisdicción y que dice el derecho, sus resoluciones pueden ser discutidas en el Tribunal Supremo desde el punto de vista judicial. Doctor Alba, en los últimos días los magistrados los jueces electorales del Jurado Nacional de Elecciones han manifestado que por amparo constitucional y de acuerdo a su ley orgánica, ellos aplican el criterio de conciencia, y por lo cual pueden interpretar la norma desde su punto de vista. ¿Qué es el criterio de conciencia? ¿Libre albedrío? ¿Dejar hacer? ¿Qué es el criterio de conciencia? Porque lo que se trata es un poco que nuestros escuchas sepan, o sea, qué es el criterio de conciencia, hasta dónde son los alcances del criterio de conciencia. No hay un libre albedrío para aplicar la Constitución y la ley. Hay principios generales del derecho,
en los cuales deben inspirarse los magistrados para interpretar la Constitución y las leyes correspondientes. De manera que existen parámetros para que las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones y también las que adoptan los miembros del Poder Judicial, así como los magistrados del Tribunal Constitucional, no sean pues de libre albedrío, caprichosas. Tienen que estar enmarcadas dentro de lo que disponen, repito, la Constitución y las leyes. Ahora, la calificación de las elecciones y todo lo que se refiere a los procesos electorales es naturalmente de competencia del Jurado Nacional de Elecciones, que se constituyó como poder en la Constitución de 1933. Antes tuvimos, desde 1894, la llamada Junta Electoral Nacional. Y antes de la Junta Electoral Nacional, desde el principio de la República, las propias cámaras calificaban las elecciones de sus integrantes y también las elecciones presidenciales. De manera que en esos casos sí el libre albedrío o la parte subjetiva imperaba. Para que no ocurra eso es que se creó el Poder Electoral con el Jurado Nacional de Elecciones a la cabeza. Sin embargo, hay que hacer esta reflexión. Actualmente los magistrados del Poder Judicial son nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un órgano autónomo, de manera que ya no hay influencia política en la decisión de los jueces. ¿Por qué no se piensa en la posibilidad de que sea la Sala Constitucional de la Corte Suprema la que asuma las atribuciones que ahora tiene el Jurado Nacional de Elecciones? Es una alternativa. ¿Por qué digo esto? Porque los miembros de la Corte Suprema, todos, tienen 11 meses de labor y un mes de descanso. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones ocurre a la inversa. Hay un mes de labor al año promedio y 11 meses de descanso. Y eso me parece a mí que no es equitativo. Bien, regresamos con el doctor Palomino para que nos dé la respuesta en este tema. Vamos a la pausa comercial y regresamos en Público Objetivo de Radio San Borja. Continuamos con Público Objetivo. Bien, amigos, estamos de regreso. Doctor José Palomino, el criterio de conciencia, pero además el doctor Alba ha traído a la mesa un tema que el Jurado Nacional de Elecciones ha creado un recurso extraordinario para que el propio jurado revise sus propias resoluciones, cuyo costo es 2.650, y en consecuencia, si el propio jurado dice, los fallos del jurado son irrevisables, primero, el criterio de conciencia. Segundo, ¿el propio jurado puede revisar sus resoluciones? Perdón, Julio César. Es como que un juez de primera instancia vuelva a revisar sus juicios. Cuando uno apela, va a otra instancia. A ver, ¿qué nos dice? Me parece, ¿no? A ver, ¿qué nos cuentas, Pepe? Bueno, vamos por partes. En mi opinión, el criterio de conciencia, yo creo que solamente lo tienen los jueces que imparten justicia. Y como consecuencia de ello, bien ha dicho el doctor Alba, aquí no hay un libre albedrío, no hay un mero capricho, sino que históricamente son los jueces los que tienen este criterio. ¿Por qué? Porque esa es la función tuitiva que le ha dado el poder, precisamente el Poder Judicial, punto uno. Y punto dos, esto del recurso extraordinario, yo creo que es un artilugio, porque no puede ser juez y puede ser parte, y como consecuencia de ello, ¿dónde está la transparencia? ¿Dónde está la garantía que resuelva de acuerdo a los argumentos de quien interpone el recurso extraordinario, cuando eso debe de evitarse en tanto y en cuanto el Jurado Nacional de Elecciones, al momento de emitir sus resoluciones, debe de actuar con transparencia y objetividad, y ver naturalmente lo que dice la Constitución, y a partir de ahí sentar sus resoluciones. Hay algo importante que quiero añadir y que lo apuntó el doctor Alba Orlandini en perspectiva histórica. Efectivamente, lo que él ha dicho es cierto, pero yo quiero decir algo más. Quiero recordar de que el propio Poder Judicial
siguiendo la línea comparada de 1870 que se veía en Europa, en los inicios del siglo XX actuaba como poder electoral y en última instancia para resolver resoluciones en materia electoral. Ahí yo creo que habría jurisprudencia electoral. Lo que hace el Jurado Nacional de Elecciones hoy en día no puede, estrictamente hablando, llamarse jurisprudencia electoral. ¿Por qué? Son resoluciones administrativas, ¿no? Son resoluciones administrativas. Lógico, ¿por qué? Porque un órgano como el Jurado Nacional de Elecciones, o como el Consejo Nacional de la Legislatura, o como Indecopi, por ejemplo, o como el Tribunal Fiscal, por ejemplo, lo que hace es causar Estado. Es una tesis personal, quisiera equivocarme. Mientras lo que hace el órgano jurisdiccional es cosa juzgada, es manto sagrado. Y como consecuencia de ello, lo que es cosa decidida o lo que es causar Estado, si es que vulnera la tutela procesal efectiva, un argumento más, ingresa a ser discutido en sede constitucional. Por eso es que nacen los amparos. Y el tema, doctor, de que administran justicia en materia electoral. Yo creo que es un artilugio que lastimosamente se dio en la Constitución del año 93. ¿Por qué? Porque la impartición de justicia solamente la hace pues el Tribunal Constitucional en procesos constitucionales y el Poder Judicial en procesos penales, en procesos civiles, en procesos laborales, ¿no? O contenciosos administrativos. Eso de impartir justicia, yo creo que podría ser, como no lo estoy diciendo yo, lo dice las bases de la reforma constitucional de Valentín Paniagua, cuando el Jurado Nacional de Elecciones se convierta en corte electoral o cuando se convierta en tribunal electoral. Creo que habría que revisar para una futura reforma constitucional las bases que sentó el recordado Valentín Paniagua y que lo montó un grupo de 28 juristas en donde estuvo el doctor Javier Alba, y como consecuencia de ello, el encuadre constitucional en cuanto concierne al tema del poder electoral o del Jurado Nacional de Elecciones o de un tribunal o de un sistema o de un régimen, como quiere denominársele, electoral, creo que podría la salida darse por ese lado. Entonces, para usted son resoluciones de carácter administrativas, y al ser resoluciones de carácter administrativas son recurribles ante el órgano jurisdiccional o ante el Tribunal Constitucional, ¿correcto? Efectivamente. Así es. Ya, ahora yo tengo una pregunta, les hago una pregunta a todo el panel. Y ya, se ha creado el recurso de revisión que cuesta 2.650, el recurso extraordinario, perdón, que cuesta 2.650 soles. ¿Qué pasa si un alcalde, y eso es agotar una vía administrativa, qué pasa si un alcalde es de un distrito muy pobre y no tiene para pagar los 2.650 soles? Lorena, yo quisiera, doctor Alba, agregar sobre el particular. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, el caso de Surquillo, que un administrado le negaron el recurso de apelación por no pagar 15 soles. Él terminó en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo que en sede administrativa no se debe exigir el pago de la tasa porque esa violación, porque eso es el derecho sancionador, la generó la propia administración. ¿Qué está sucediendo en el Jurado Nacional de Elecciones? Quien no paga los 2.650 sencillamente no procede el recurso extraordinario. Entonces, es aplicable en este caso la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Surquillo, porque con lo cual estarían recortando el acceso a las decisiones de la administración, a las decisiones del propio Jurado Nacional de Elecciones por el no pago de la tasa. Naturalmente, el ejercicio de los derechos fundamentales no puede estar supeditado a la capacidad económica de las personas, porque eso sería un acto discriminatorio. Totalmente. Solamente podrían recurrir, usando este recurso extraordinario, las personas económicamente pudientes, y los que no tienen recursos económicos estarían marginados de usar tales recursos. De manera que, frente a esa discriminación, la sentencia del Tribunal Constitucional ha puesto coto a lo que es un acto abusivo. Es más, volviendo al recurso extraordinario creado por el Jurado Nacional de Elecciones, no tiene ningún basamento legal. Es inclusive contrario a la propia Constitución y a la teoría que sostiene el Jurado Nacional de Elecciones, en el sentido que sus fallos son irrevisables. Claro. Porque el mismo jurado está diciendo que sí pueden ser revisados. Claro, ellos mismos lo revisan. Es una admisión. Pero ¿no? ¿usted sabe por qué se creó ese recurso? Ese recurso se creó para evitar precisamente que el tribunal revise las resoluciones. O sea, con ese ánimo se creó diciendo, tribunal, ustedes no se metan, yo voy a revisar mis propias resoluciones. ¿A qué tal raza? O sea, tú violas mis derechos y como yo no tengo plata para pagar los 2.600, estás
tú tienes toda la autoridad para violar los derechos de cualquier alcalde. ¿Qué tal raza? Yo comparto con usted el tema de que es inconstitucional porque va contra la Constitución y es ilegal porque va contra su propia ley orgánica. Así ¿No? es. ¿Qué opina usted, doctor Palomino? Por supuesto, es un contrasentido. Yo creo que es prohibitivo esa suma, así sea un sol. Yo Es creo más, que es prohibitivo pero yo porque- pregunto, ¿dónde está Indecopi? ¿Dónde está Indecopi? Que este recurso de revisión tiene tantos años. ¿Indecopi no se pronuncia que esto es algo ilegal? Sí, yo creo que debe de darse una fórmula inmediata para los efectos de derogar esa tasa, 2.650 soles. Yo creo que hay alcaldes que, me consta, que vienen de provincias para hacer valer sus derechos, al jurado de elecciones lo tienen ni para el pasaje, pero a la hora que quieren interponer este recurso extraordinario, ¿de dónde van a sacar? Claro, no esa tiene ni suma? para el Así es. pasaje, no hablamos de 15 soles, estamos hablando de 2.650 soles, cuando muchos de estos alcaldes ganan 500 soles o 400 soles. Yo le preguntaba al doctor Alba y al doctor Palomino lo siguiente sobre el criterio de conciencia. El Jurado Nacional de Elecciones, con fecha 21 de mayo del 2008, envió un proyecto 2431 al Congreso de la República, donde ellos, en la exposición de motivos sobre la modificación del artículo 63, si permítanme leer, dicen lo siguiente: esto definitivamente nos lleva a precisar que, si bien el intérprete de la norma, es decir, el Jurado Nacional de Elecciones, puede establecer líneas jurisprudenciales, las mismas no pueden establecerse planteando supuestos de vacancia distintos a los previstos en la ley. Esto es así, debido a que el ejercicio del cargo de edil es consecuencia, a su vez, del ejercicio de elegir y ser elegido, y que inevitablemente el cese del primero trae como consecuencia la extinción de la relación representativa y la restricción del derecho a participar en la vida política del país. Derecho a participar en la vida política, entre paréntesis. Desde esta perspectiva, la interpretación extensiva y analógica no deben aplicarse. Sin embargo, este proyecto de ley no ha sido todavía aprobado porque fue observada la modificación de la ley orgánica de municipalidades y el Jurado Nacional de Elecciones, contrariando lo que dice en su proyecto, ha hecho una interpretación del artículo 63 y ha abacado una serie de autoridades creando nuevas Guarmey, causales Maynas, de Caraballo, vacancia. Tumán. ¿Qué opina? Y la última Echarate, ¿no? Que es- Las normas que ha dictado el Jurado Nacional de Elecciones, las resoluciones más precisamente, me parece que son contrarias al artículo 31 de la Constitución, que indica que es nulo y punible todo acto que impida o limite el ejercicio de los derechos políticos a los ciudadanos. Los derechos políticos son el de elegir y ser elegido. Por lo tanto, no se puede recortar el mandato que tienen los regidores y los alcaldes que han sido elegidos por los ciudadanos de cada distrito o de cada provincia. Consecuentemente, debería ser aprobada esa iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones, que la encuentro innecesaria, pero que en todo caso daría un poco más de claridad a lo que ahora viene ocurriendo dentro del Jurado Nacional de Elecciones, que está violando, en algunos casos, esa norma del artículo 31 de la actual Carta Política. Claro, esa es la pregunta. Si ya están aplicando un criterio fuera del Inexistente. contexto, ¿para qué este proyecto de ley? ¿Y por qué no lo retira? Porque el doctor Hugo Sibina dice que no lo ha presentado, que lo presentó el doctor Mendoza cuando las instituciones son Pero unas entonces, horas. ¿por qué lo aplica? Y entonces, terminan aplicando sin que se haya modificado el artículo 63. Doctor Palomino Manchego, en el derecho sancionador, ¿no priman acaso los principios de tipicidad y de legalidad? Porque a mí no me pueden sancionar con una conducta no prevista en la ley. Por supuesto que sí, yo creo que ahí está el punto de arranque, el punto de nacimiento de lo que mañana más tarde, en última instancia, va a resolver el Tribunal Constitucional. Si la burocracia o los entes administrativos no respetan principios de legalidad, por ejemplo, no respetan tutela procesal efectiva, hacen tabula rasa el artículo 139 de la Constitución, o sea, principios y derechos de la función jurisdiccional, los propios derechos políticos que efectivamente los ha reconocido aquí el doctor Javier Albolandini. Como consecuencia de ello, entonces, el ente administrativo tendrá que ser en su momento, sus resoluciones tendrán que ser en su momento ser discutidas en sede constitucional. Sí, porque aquí nos encontramos frente a una situación que lo dice incluso
la propia Constitución Política del Estado. Está prohibido en materia penal, que es el Tribunal Constitucional ha dicho que esas garantías que establece el artículo 139 no solamente son garantías de exclusividad de administración de justicia, sino para todo tipo de procesos y de procedimientos. Aquí se estaría transgrediendo el debido procedimiento, la analogía que se estaría aplicando y que incluso se estaría aplicando causales no previstas en la norma, lo cual es sumamente grave. Sí, yo quiero decir algo más al respecto. Yo creo que es saludable los proyectos que redacta y como tal los envía al Congreso, no solamente el Jurado Nacional de Elecciones, sino también cualquier órgano constitucional, pero ellos tienen que ir en función y en armonía de los dictados constitucionales. No puede tener poderes absolutos y como consecuencia de ello colisiona con otras atribuciones o con otros ámbitos competenciales como es el que estamos viendo. Sí. Un poco también para manifestarles, bueno, vamos amigos a la pausa comercial y regresamos en Público Objetivo de Radio San Borja. Estamos regresando con Público Objetivo. Doctor Alba, el Tribunal Constitucional ha desarrollado en varias sentencias las formas de hacer la interpretación de la norma. Un reciente caso de Echarate, el teniente alcalde de Echarate, el artículo 17 de la ley dice que el alcalde no vota, solo vota en caso de empate. Y el jurado ha dicho que ha hecho la interpretación, hizo que sí, el alcalde debe votar conforme al artículo 23, porque es un miembro más del Consejo. Lo que no entienden ellos que es la separación de poderes. Precisamente el alcalde no vota porque el Consejo cumple funciones normativas y fiscalizadoras, y el alcalde cumple las funciones ejecutivas. Porque si el alcalde estuviera en el Consejo, entonces ¿cómo va a fiscalizar? ¿Quién lo fiscaliza? A sí mismo. Así es. Entonces, pero bueno, por eso el legislador separó la parte ejecutiva, el alcalde, ejecutiva y administrativa, y el Consejo, la parte normativa y fiscalizadora. El jurado acaba de decir... Pero eso es un escándalo, esa sentencia, Ya, Julio César, porque eso no ese alcalde tiene al sobrino y al cuñado trabajando en su propio despacho, y para el jurado ahí no hay nepotismo. Ese es un tema aparte. Y no lo pero... ha vacado, y no solamente no lo ha vacado, lo ha mandado para que regrese a votar, y ese es un escándalo. Ese es para no salirnos un poquito de... ¿Es el canon, el sobrecanon? El tema es que el jurado ha dicho, como no hay acuerdo de consejo, que regrese el expediente a Echarate, debiendo verse la vacancia y debiendo votar el alcalde en la propia resolución. Esto le permite al jurado, o sea, transgredir. Quien habla ha conseguido el proyecto de ley de modificación del 17 y dice precisamente solo el alcalde, y está con subrayado, solo el alcalde vota en caso de empate. Pero esto le permite al jurado hacer la interpretación desnaturalizando el espíritu del legislador. Hay un principio según el cual no se puede ser juez y parte. De manera que si el consejo, integrado por los regidores, aunque presidido por el alcalde, es el que toma decisiones que están vinculadas a fiscalizar la labor del alcalde, es obvio que el alcalde no debe participar en la votación, a menos que ocurra un empate, porque se tiene que resolver una situación que de otra manera no sería pues solucionable. De manera que yo creo que hay también un error en esa decisión del Jurado Nacional. Doctor Palomino, en la Ley de Procedimientos Administrativos y el Decreto Supremo 079 de los TUPAS, dice que no se puede exigir ningún procedimiento establecido en el TUPA, ¿correcto? Para garantizar pues el derecho de los administrados. Sin embargo, en el Jurado Nacional de Elecciones, en su TUPA, no existe la queja por defecto de tramitación, no existe el traslado de pedido de vacancia, no existe el traslado de pedido de suspensión. Sin embargo, ellos dan trámite a estas solicitudes y cobran una tasa dice por trámite general, cuando no se puede cobrar aquello que no está establecido en el TUPA. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, me parece un contrasentido. Yo creo que para ir ajustando ya las tuercas en cuanto concierne a materia electoral, yo creo que todo lo que estamos discutiendo se presenta
justamente porque no hay un código electoral. En eso estamos totalmente de acuerdo. Gracias. Por ejemplo, tengo acá sobre el tapete, ley orgánica de elecciones, ley de elecciones de representantes tanto del Parlamento, ley de elecciones regionales, ley de elecciones municipales, ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, ley orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y así por el estilo, ley que precisa la competencia de verificación de firmas para el ejercicio de los hechos políticos. Entonces, Y falta aquí, ahí la ley de elecciones de los centros poblados. a mayor abundamiento. Entonces, yo creo que para los efectos de que todo esto se armonice, y que el Jurado Nacional de Elecciones no actúe en mano militar, yo creo que lo que debe darse, y esta es una tarea que le corresponde al Congreso de la República, abrazar toda esta legislación electoral, darle una línea coherente en función de los dictados constitucionales y tener ya para una futura, y lo tenemos a puerta, la futura elección, el tan querido y naturalmente solicitado Código Electoral. Con esto yo creo que ya no va a haber una especie de contradictos in términis y que el Jurado de Elecciones haga lo que quiera, ¿no? Y como tal vulnere los derechos fundamentales. Doctor Javier Alba, frente a resoluciones contradictorias, ¿qué hacer? El caso de Marina Sequeiros la vacan porque supuestamente el boleto turístico que no pertenece a la municipalidad estaba la cuñada cuyo hermano había fallecido hace 18 años con el vínculo de parentesco se había extinguido y la sobrina. Pero bueno, en todo caso, la idea que quede es que era un organismo desconcentrado, aunque no pertenece a la municipalidad, pero eso dice su resolución, dice es un organismo desconcentrado de la municipalidad. Y en el caso de Echarate, del mismo Cusco, Echarate dice que al cuñado, lo que decía referencia a Lorena, que al cuñado, al hermano, lo han contratado los proyectistas, que no son ni siquiera desconcentrados, sino de la municipalidad, los proyectistas en hacer diferentes obras. En el caso de Marina Sequeiros, sí la vacan, y en el caso de Charate, no lo vacan, y diciendo, lo han contratado los proyectistas. Y en el caso de Marina Sequeiros, entró por un organismo desconcentrado, que eso es el boleto turístico, y por eso también es vacancia. ¿Qué reflexión le merece esto? Evidentemente hay decisiones que son contradictorias. Pueden derivarse de que hay inexperiencia en el manejo de las normas legales electorales, porque los jueces electorales son improvisados, son llevados del Poder Judicial, del Ministerio Público y de otros sectores de la actividad abogadil, de manera que pueden no conocer debidamente la legislación electoral. Por eso es que se hace necesario que no se discuta la necesidad de que vía acciones de amparo se pueda cuestionar cualquier decisión del Jurado Nacional de Elecciones que no signifique modificar resultados electorales. Así es. Porque sumar votos y proclamar a los elegidos en procesos transparentes son hechos que tienen que ser de competencia del Jurado Nacional de Elecciones o de otro órgano que reemplace al jurado. Pero cuando se violan derechos fundamentales, tiene que existir necesariamente la vía constitucional que eventualmente termina en el Tribunal Constitucional cuando el demandante no tiene derecho declarado en el Poder Judicial. En consecuencia, creo que se debe aclarar no solamente la legislación, codificándola, y además incluyendo también normas respecto a la elección de los jueces de paz. Claro, porque según la actual Constitución, los jueces de paz deben ser elegidos popularmente. Yo estoy en desacuerdo con eso. También, porque evidentemente estaríamos politizando. Si hay una elección de jueces de paz, tendrían acceso a la justicia los que votaron por el juez de paz y perderían los procesos los que estuvieron en contra. O a favor del otro candidato. Sí, yo estoy, en lo personal, doctor Alba, doctor Palomino Manchego, José Palomino, preocupado por el próximo proceso electoral. Tenemos próximo proceso electoral el próximo año, municipal y regional. Y con estas resoluciones vamos a tener situaciones complejas. Perdón, ya tenemos el 29 de noviembre la de este año, y la complementaria. No, sí, pues las complementarias en 3 provincias y en 88 distritos. Claro. Sí. Y las elecciones municipales y regionales generales van a ser el 21 de noviembre
del año 2010, y hay que estar preparados para eso. Yo lo invito, doctor, a que usted revise, en otro día lo conversaremos, la resolución que emite el jurado sobre ese tema, precisamente de las próximas elecciones. Le saca la vuelta a la ley de control y participación ciudadana, donde dice que si se ha revocado al tercio debe haber nuevas elecciones. Ha convocado que solamente se elegirán a 2 o 3 personas que han sido revocadas. Eso será materia de análisis en otro momento. Nuestro invitado, Fernando Vázquez, del diario El Expreso. Sí, Julio César, precisamente quería retomar parte de lo que acaba de señalar el doctor Álvaro Orlandini en el sentido de la experiencia en materia electoral, que fue básicamente la denuncia que hizo Expreso. Sabemos que es el secretario general del Jurado Nacional de Elecciones el encargado de proyectar las resoluciones que el Pleno va a discutir. La denuncia de Expreso se centraba en que el señor Roque Bravo pues no contaba con los 2 años de experiencia que fija el Manual de Organización de Funciones del Jurado en materia electoral. A partir de allí hablábamos de un nombramiento ilegal. En todo caso, ¿qué tipo de resoluciones puede proyectar un secretario general Un juez de paz. que no tiene experiencia en materia Y electoral? del Cono Norte. Sí, pues el Por doctor eso, y eso tiene estrecha relación con la preocupación posterior que hablábamos de los procesos electorales y de elecciones complementarias que se avecinan, ¿no? Sí, eso es lo que el doctor Alba ha manifestado, que creo que es muy importante, es el conocimiento del tema electoral, porque es para garantizar precisamente, para que las instituciones puedan ser sólidas, ¿no? Claro, ustedes y nuestros invitados han manifestado de que esto podría ir a la Corte Suprema o el Tribunal Electoral. Son temas que creo que tenemos que empezar a discutir porque por la solidez del país, por la solidez de las instituciones de nuestro país, no podemos estar cada vez que cambiamos de jurado, se cambia de resoluciones, se cambia de criterios. Es que ese cambio de personal que se ha venido trabajando durante 10 años y preparando, 10, 12, 15 años, ¿no? Entonces viene gente que no tiene experiencia, que no tiene la capacitación necesaria y estas son las consecuencias, ¿no? Doctor José Palomino, ya el tiempo nos está ganando, un poco lo que estaba insistiendo Lorena, el tema es que el artículo 63 solo establece dos, no pueden contratar, rematar, ¿qué cosa? Obras, servicios públicos municipales ni adquirir sus bienes. El jurado ha hecho la interpretación a la inversa y ha dicho todo a disposición de bienes es causal de vacancia, no es atenta contra el principio de tipicidad, claro, porque eso es una vía interpretativa nada más. Y entonces así se ha vacado Guarmey, Maynas, Caraballo, que son personas que están reclamando en el órgano judicial. Bueno, y que lo van a ganar, que lo están ganando ya. Esta transgresión al principio de legalidad, al principio de razonabilidad, al principio de tipicidad, que están contemplados dentro del derecho sancionador. Efectivamente, y ya yo creo para hacer un ajuste de cuentas, no solamente el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional son los que establecen los estándares interpretativos y como tal se les pide una predictibilidad de la justicia, sino que también para que no existan estas atribuciones inconstitucionales que se está dando en la práctica por parte del Jurado Nacional de Elecciones, yo creo que también al Jurado Nacional de Elecciones se le debe exigir una especie de predictibilidad si es que acaso, entre comillas, ellos dan una justicia desde el punto de vista electoral. Y como consecuencia de ello, entiendo de que debemos ya ponernos a trabajar, están a puertas las elecciones, en lo que se ha denominado el Código Electoral. Y a partir de ahí, yo creo que las atribuciones, las funciones y los ámbitos competenciales del Jurado Nacional de Elecciones tendrán que ceñirse básicamente a lo que diga el Código Electoral. Rápidamente vamos a pasar, doctor Alba, a sus palabras finales. El tiempo es nuestro peor enemigo, ha sido interesantísimo conversar con ustedes, una exposición muy aleccionadora. Esperemos que así también ha sido con nuestros radioescuchas. Sus palabras finales. Permítame que felicite a Radio San Borja y al panel, porque tratan temas que son fundamentales para el presente y para el futuro del país, sobre todo considerando el pasado, que no es halagüeño en materia electoral. Recordemos que el año 36 fue anulado el proceso electoral, que el año 50 se perpetró una falsificación masiva de votos, que los procesos del año 56, del 62, del 95 no han sido ejemplares. En consecuencia, yo creo que este es un tema que debe concitar la atención de todos los medios de comunicación y la preocupación de todos los peruanos. Perfecto. Doctor José Palomino, sus palabras finales. Añado a ello algo importante, ¿no? O sea, la seguridad jurídica,
que debe darse dentro de no solamente del jurado, sino dentro de cualquier órgano constitucional, porque con eso contribuye naturalmente a cimentar lo que se conoce hoy en día como un Estado social y democrático de derecho. Señor Fernando Vázquez, el diario Expreso. Bueno, básicamente desde toda la leccionadora jornada de esta mañana, reafirmar el rol fiscalizador de la prensa, que es lo que básicamente podemos hacer, poner el dedo en la llaga y señalar algunos casos de irregulares que se pudieran estar presentando, ¿no? Bien, amigos, como manifestamos al inicio de este programa, no hacemos con ánimo de destruir ninguna institución del Estado, sino de fortalecerlas, las instituciones del Estado. El tiempo nos ha ganado, es una jornada muy importantísima. Lamentar, desde luego, la ausencia en los dos casos del doctor Luis Romero Zavala y el doctor Gastón Soto Ballena, ex miembro del Jurado Nacional de Elecciones, justificada, y la ausencia del doctor Hugo Sibina Chávez, quien no manifestó si iba a asistir y no iba a asistir, como está demostrado, no ha asistido, pero se le ha cruzado la invitación correspondiente para que el jurado pueda emitir su opinión a través de su presidente a cualquier integrante del colegiado o a algún representante que conozca de estos temas. Muchas gracias, amigos, por haber estado con nosotros el día de hoy. Bonito fin de semana, es el Día de la Familia, día de reflexión. Lorena. Muchas gracias a nuestro panel de lujo de esta mañana, gracias a todos nuestros radioescuchas y como siempre todos los domingos aquí en Público Objetivo y Radio San Borja. Que tengan una buena semana y ojalá las cosas se mejoren para el bien del país. Buenos días.